Todos alguna vez hemos tenido problemas con las malas hierbas, con los hierbajos, etc. Porque hay muchas plantas competidoras, como su propio nombre indica, que suelen salir al lado de nuestro huerto o jardín. Normalmente las quitamos con la mano y listo, pero es un verdadero incordio tener que hacerlo. Pero también tenemos un huerto y se empieza a llenar todo de malas hierbas, entonces ¿qué vamos a hacer? Pues esto se convierte en un verdadero problema. Por eso en el vídeo de hoy te voy a enseñar cómo puedes hacer un herbicida casero y sobre todo deciros que es orgánico. Esto es importante recalcarlo, ya que no vamos a utilizar un herbicida comercial como podría ser el glifosato. Recordaros que este tipo de insecticida termina dañando la salud de la tierra. En el vídeo de hoy te voy a enseñar dos formas de utilizar el insecticida natural orgánico. En una de ellas solo vamos a atacar directamente a los hierbajos y en el otro vamos a darlo por toda la zona donde se encuentran, donde no quieras que nunca más vuelva a salir hierba. Pues bueno, este último tenemos que aplicarlo en más cantidad, es más agresivo y luego sí que en el suelo va a hacer de un efecto herbicida, pero no demasiado prolongado, ya que como es ecológico y orgánico, no es lo mismo que cuando utilizamos uno comercial que es químico. El insecticida de hoy es ecológico. Lo mejor es que es muy barato y además muy fácil de hacer. Y es más, seguramente tengas el ingrediente por casa. En la pantalla final del vídeo te voy a dejar un montón de insecticidas que hemos hecho en este canal de flores y mariposas y que funcionan muy bien. Bueno, ahora tengo que pedirte que te quedes hasta el final para no perderte ningún detalle de cómo llevar a cabo este experimento de hoy. También puedes compartir con amigos este vídeo y por favor déjame un me gusta que me ayuda mucho al canal. Muchas gracias. Como habéis visto ya en las imágenes, ya sabéis cuál es el elemento estrella de hoy. En ocasiones nos preguntamos por qué usar un herbicida natural y algunos de los motivos suelen ser porque salen estas incómodas hierbas competidoras entre nuestras tomateras, sandías y demás plantas y flores. Resulta que estas malas hierbas atraen muchísimas plagas, como pueden ser el pulgón, atraen a la araña roja, los trips, los gusanos, las larvas, etc. Y luego ellos saltan también a nuestras plantas del huerto. También atraen hongos, así que tenlo en cuenta, y sobre todo si vas a cultivar y tienes demasiadas malas hierbas. También te recomiendo que pongas una malla o un acolchado orgánico para que realmente no tengamos que recurrir a los herbicidas. Pero aún así, si ya tienes el problema, te voy a enseñar rápidamente cómo puedes solucionarlo. Pero vamos a comenzar ya con nuestro herbicida casero y orgánico. Como te dije al principio del vídeo, lo vamos a separar en dos partes. La primera parte que te voy a enseñar ahora realmente es la que menos te recomiendo. Sí que es verdad, como te dije anteriormente, que es demasiado fuerte y va a hacer que ninguna planta crezca allí en un tiempo bastante prolongado. Por eso te recomiendo más el segundo, el del final del vídeo para plantas más localizadas. Pero bueno, si lo que quieres es quitar todas las plantas, este es tu insecticida, tu herbicida. Pero si vuestro problema es que salen malas hierbas donde no queréis que salgan, pues tendréis que hacer esto y sobre todo si no queréis que vuelvan a salir en un futuro. Bueno, el único ingrediente que vamos a necesitar hoy es, como ya habéis visto en las imágenes y hoy te tengo en la mano, es el bicarbonato de sodio o bicarbonato sódico. Recordad que ya hemos hablado muchísimo de este compuesto que es totalmente ecológico. Está considerado como ecológico y de origen natural. En el canal decirte que tenemos muchos vídeos sobre el bicarbonato y sus distintas funciones. Bueno, hoy vamos a necesitar bicarbonato de sodio y agua, simplemente eso, pero hay que estar muy atentos a las dosis. Para la prueba de hoy tendremos que estar muy pendientes de la hora del día y de los cambios climatológicos, ya que si lo usamos correctamente todo irá bien, pero si no lo usamos correctamente no vamos a conseguir los resultados deseados, ¿vale? Bueno, si tienes una zona con hierbajos y quieres que desaparezcan, te voy a enseñar lo que debes hacer. Lo primero que vamos a hacer es pulverizar con agua bien. Si tienes una mochila, muchísimo mejor. Si no, pues con el pulverizador normal. Y con agua del grifo. Una vez pulverizado bien todas nuestras plantas malas, echarles bicarbonato. Coger así en la mano y echarles bien, mucha cantidad por encima de la planta. Montones de bicarbonato de sodio. Es fácil, lo colocamos en la mano y vamos espolvoreando. Hoy os voy a pedir que apliquéis este herbicida al mediodía cuando estemos a pleno verano. Sí, has oído bien, cuando más sol esté pegando, es cuando debéis utilizarlo.
Sí, porque cuando el sol está más fuerte es cuando el producto estrella de hoy es mucho más fuerte, porque el bicarbonato de sodio es un compuesto que alcaliniza muchísimo el suelo. De hecho, sobre todo lo alcaliniza demasiado. Tiene un pH muy elevado y cuando entran en contacto altas cantidades de bicarbonato de sodio, siempre hablamos de altas cantidades, ya que si lo echamos de forma moderada tiene incluso un uso beneficioso, que también pues en algunos vídeos de este canal que hemos puesto el bicarbonato pues te puede salir y te lo voy a dejar también. Pero si nos pasamos con la cantidad, que es lo que vamos a hacer hoy, el bicarbonato de sodio que se va a adherir a las plantas, lo que va a hacer es alterar bruscamente el pH de las hojas y en el contacto con el sol da directamente sobre la planta impregnada entera con bicarbonato de sodio y lo que va a hacer es como una especie de reacción que las va a quemar, ya que es simplemente su funcionamiento. Pero ahora lo que va a ocurrir con la tierra es que el bicarbonato de sodio que estaba adherido a la planta y mucho que también ha caído al suelo en cantidades pues un poco grandes, se va a ir a la tierra y lo que vamos a conseguir es que esta tierra se sobrealcalinice muchísimo, que tenga un pH muy elevado, hasta tal punto de que las plantas no van a poder volver a brotar. Bueno, este es el motivo por el que te digo que se trata de un herbicida bastante efectivo, pero obviamente a medida que vaya pasando el tiempo y las lluvias vayan lavando la tierra con el paso de los meses o al cabo de un año, pues volverán a crecer ahí hierbas, o sea que tampoco te preocupes, porque ya estamos hablando que es un herbicida orgánico y natural, no como los químicos que podemos comprar, ¿vale? Así que de esta manera pues no estamos afectando a la tierra de una forma definitiva como podríamos hacerlo con los productos químicos. El segundo de los usos que vamos a dar hoy al bicarbonato como herbicida de nuestras malas hierbas es para eliminar de forma localizada y no general. Bueno, recuerda que esto solo va a quemar a las malas hierbas que estén en contacto, pero no va a afectar al suelo ni a la cantidad, porque está bastante diluido. Con esta cantidad tan pequeña pues no va a afectar. Primero vamos a por nuestro pulverizador. En este caso tiene capacidad para 2 litros, pero vosotros vamos a utilizar solamente 1 litro de agua, Lo ponemos en el pulverizador y con una cuchara sopera vamos a introducir dentro del pulverizador 3 cucharadas de bicarbonato. Poco a poco vamos poniendo con mucho cuidado de que no caiga al suelo, que ya os he dicho que si caen cantidades pequeñas tampoco pasa nada, pero vamos a ir metiendo con mucho cuidado las 3 cucharadas de bicarbonato dentro del pulverizador. Poco a poco. Entonces, una vez que ya lo hayamos hecho, pues cerramos bien nuestro pulverizador y lo agitamos para mezclar bien el agua y el bicarbonato. Ahora nos vamos a ir a una zona del huerto que tengamos con malas hierbas y lo que tendríamos que hacer es simplemente al mediodía, a pleno sol, vamos a aplicar de forma bastante abundante nuestro herbicida casero con bicarbonato de sodio, que empape muy pero que muy bien toda la planta, la mala hierba. De esta forma vamos a conseguir el mismo efecto que antes, pero de una forma más localizada y no tan agresiva. Aún así la planta se va a quemar. Y luego, como el bicarbonato de sodio está en pequeñas cantidades, pues cuando caiga al suelo resulta que no le va a afectar directamente. Puede alcalinizarlo un poco, pero bueno, es igual que cuando echamos ceniza, o sea, tampoco mucho. Y por supuesto a las plantas cercanas a las que no les vamos a echar el herbicida, pues no les va a afectar para nada. Al contrario, cuando este hierbajo se muera, dejará de absorber nutrientes que podrá tomar de la tierra nuestro rosal o en caso que tengamos unas tomateras o la planta que tengamos cerca, ¿vale? Es importante que al aplicar el bicarbonato de cualquiera de las dos formas os fijéis en el tiempo e intentéis aplicarlo cuando no vaya a haber lluvias para conseguir que el resultado que queramos esté garantizado.